Hola, bueno, muy buenas tardes, gracias a todos y todos los presentes por estar acá o estar en línea para celebrar y encontrarnos en torno a esta publicación que recién hoy día sale y además hoy día se presenta, justo antes, como un cierre de un momento, y el cierre de un momento de mucha actividad en torno a los 50 años, el 11 de septiembre, pero en verdad el inicio de otro, es decir, que cada día, a partir de ese fatídico 11, se marcan 50 años de tantos horrores, tantos momentos de la memoria cristiana y tantas luchas también, tanta resistencia, entre las cuales este libro de Alison Bray, Justicia y Libertad, luchas populares por los derechos sociales y democracia en Chile, da cuenta de muchas de esas luchas, muchas de esas facetas de lo que se vivió en el Chile durante la dictadura y a partir del quiebre que se produce con el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. En ese sentido le agradecemos a Alison la posibilidad de publicarlo en castellano. Es una traducción. La edición original del libro salió en Estados Unidos el 2019, si no me equivoco. 2018. Pero el 2019 fue reconocido con el premio Mejor Libro en Ciencias Sociales, sección de estudio del Cono Sur de Latin American Study Association, LASA. También tuvo el premio Thomas Book Award, también en el contexto de LASA. Y el libro fue traducido, también se le agradece por su trabajo, por Rodrigo Olavarría. Y creemos que es realmente importante que pueda circular ahora en castellano, es decir, en una obra que hace un gran aporte en la historia social de los derechos humanos, en la historia de la resistencia popular contra la dictadura, en la historia, evidentemente, también de la represión de la dictadura, también da una perspectiva muy interesante en el trabajo en torno a la política de consenso de la élite chilena que se consolidó en la década de los 90 y instaló la postdictadura, más que una democracia, digamos, en nuestro país, de la cual todavía vivimos, digamos, en la actualidad. Y en ese sentido nos alegra que se sume a las publicaciones de LOM dentro de la colección de historia, pero dentro, más ampliamente, dentro de lo que llamamos en el marco de estos 50 años a la Biblioteca de la Memoria de LOM, que son más de 350 títulos que abordan desde la historia, desde los testimonios, desde la memoria, desde la literatura, la poesía, la narrativa, desde la fotografía, lo que fue la Unidad Popular y la dictadura en Chile. Un tema que es absolutamente, podríamos decir pasado, son 50 años desde el golpe, son 53 años desde el inicio de la Unidad Popular, pero es absolutamente presente. Es una herida profundamente abierta porque es un país que claramente no se ha hecho justicia, no se ha hecho un trabajo en la misma educación pública, para poder lograr avanzar hacia realmente nunca más una conciencia más colectiva y más que esos dolores no son dolores de algunas y algunos de los familiares y las víctimas, son un dolor que atraviesan al final toda la sociedad, y para que podamos realmente tener no repetición y reparación hay que lograr que sean temas de todas y de todos, y hay que lograr que podamos compartir esas historias de víctimas y resistentes, digamos, y historias como esta que particularmente trabajan desde los territorios, desde la lengua, desde la Villa Francia. Yo creo que son desde el conjunto también de todos esos años, los diferentes facetas de esos años, son grandes aportes. Va a presentar el libro Claudio Barrientos Barría. Voy a presentarlo a él y posteriormente, cuando le pase la palabra a quien celebramos, a Alison Bray, que no vive acá, vive en Estados Unidos y está de paso acá. Mañana vuelve justamente a Estados Unidos y alegra justamente alcanzar a presentar el libro. Ahí la voy a presentar más específicamente a ella.
Claudio Barrientos Barría es profesor asociado en la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, es doctor en Historia de la Universidad Wisconsin-Madison, su área de especialización son Historia Moderna Latinoamericana y Chilena, con énfasis en la historia oral y análisis etnográfico. Aquí va el micrófono. Se me está un poquito. Bueno, buenas tardes, casi noches. Primero que nada es un tremendo honor estar presentando este libro, que es un libro que como artefacto es muy hermoso. Felicitaciones a ustedes, quedó muy bonita la portada. Las dos versiones son bastante bellas. Esta es la versión en inglés del 2018. Así que los dos artefactos son bastante hermosos y además de importantes y contundentes. Cuando Alison la conozco hace más de 20 años ya, nos topábamos varias veces en cursos de memoria y derechos humanos con Steve Stern y en otros de revoluciones en América Latina con Florence Mallon, y desde ahí somos amigos y hemos continuado la amistad a pesar de las distancias y de los desplazamientos geográficos. Así que cuando me dijo, Claudio, estoy como, me voy el 15 porque el 14 lanzo el libro, ¿me puedes presentar? Y dije de inmediato, ni lo pensé, me sentí honrado y halagado, y después empecé a preocuparme cuando tenía que leer el PDF, que era mucho más contundente que el libro impreso, pero en general es un agrado volver a leer, y la traducción quedó bastante bien hecha, bastante interesante, así que muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hicieron. Es un artefacto que va a funcionar muy bien. Bueno, dicho todas esas presentaciones, entonces voy a entrar a decir un poco lo que pienso del texto, que me encanta, que es un libro que yo valoro mucho. A ver, ya lo dijo Pablo, este es un texto que ha sido abundantemente premiado y también abundantemente reseñado en las principales revistas y publicaciones académicas y científicas del medio. Entonces, por colegas todas también muy queridas, por Hilary Hinner, Randy Townsend y otros. Y es un texto que ha circulado mucho en el ambiente, así que yo imagino que no lo sabe, pero se notaron un tremendo coloto sacándolo en español, porque ahora va a tener otro ámbito de circulación aún más amplio, entonces van a ganar, entonces va a funcionar esto. Así que nuevamente las felicitaciones en torno a esto. Lo otro es que la preocupación que me generó esto y la ansiedad que me generó era que este libro que yo había leído cuando salió en 2018, ahora tuve que remirarlo en el contexto de los 50 años. Y aún más doloroso en el contexto post-plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Entonces, es interesante cómo los contextos vuelven a resituar y a relocalizar las lecturas que uno hizo hace 5 años, y cómo estos contextos vienen como a interrogar de manera distinta el libro ahora. Cuando lo leí en 2018, mis preocupaciones iban... lo leí y mi diálogo en el libro iba en otro contexto, y el contexto de ahora, post-4 de septiembre, o dentro del contexto de los 50 años, me hizo interrogarlo de otra manera y me hizo releerlo de otra manera, y eso es un poco lo que, no puedo extraerme del contexto, es un poco lo que voy a contar un poco y para presentar acá. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes del texto es la forma en que Alison nos vuelve a resituar. O sea, lo que pensé de este texto es que ojalá este texto hubiera salido en 2018 en paralelo con su versión en inglés, porque tal vez hubiésemos tenido un texto para discutir y para conversar sobre derechos sociales mucho antes del plebiscito. Y tal vez hubiéramos entendido, y los partidos políticos que promovimos el plebiscito, habíamos tenido también una herramienta para resituarnos y revisitar nuevamente el origen y las prácticas que constituyeron los derechos sociales, que no solamente emanaron de la constituyente, sino que eran construcciones históricas y sociales colectivas que venían dándose desde décadas anteriores. Entonces, desde ese punto de vista, felicito que lo publiquen ahora, pero lamento que sea ahora y no antes, porque hubiese sido un artefacto que nos hubiera ayudado a situar y contextualizar muchos de los debates sobre derechos sociales que se dieron en el marco de la constituyente.
Entonces, no digo que este libro nos hubiera hecho ganar, pero sí nos hubiera hecho ampliar el debate, encontrar nuevas formas de comunicación, resituarnos en el origen y en los procesos que han dado origen a todo el repertorio de derechos que se plasmaron en la antigua constituyente, y no digo nuevamente que no hubiéramos ganado, pero habría sido más matizado el resultado del plebiscito. Entonces, pero eso, y también como decirle a mi amiga tan querida que gracias porque leerlo en este contexto igual le da otro plus a este libro, y le da otro plus a mi lectura, y si bien da pena que sea después del 4 de septiembre, y da pena que sea en el contexto actual, de cómo nunca imaginé que el contexto actual sería de los 50 años, lo interesante es cómo revitaliza y cómo deja todavía preguntas abiertas por resolver en torno a derechos sociales, y yo creo que es una senda que tenemos que retomar en la disciplina, y que yo creo que Alison lo posiciona muy bien en su libro. Entonces, eso es lo primero que quería decir, que este contexto entonces revitaliza y revisita un poco también un libro que había leído yo en el 2018. Los otros aspectos que encuentro importantes del texto tienen que ver la forma en que Alison al inicio del texto posiciona el debate y posiciona un punto de inflexión bastante importante en torno a derechos y a repertorios de derechos, cuando dice que en la transición los derechos humanos se circunscribieron, no fueron fijados y objetivados, estabilizados en función de derechos básicamente políticos. Y al hacerlo de esa manera, y al situarlos dentro de este contexto, produce todo un campo político y un campo semántico que excluye, ¿cierto?, a quienes venían desde décadas anteriores, desde la lucha antidictatorial, luchando, promoviendo y construyendo formas, ¿cierto?, colectivas de transformación social que terminaron entendiéndose, o que podrían entenderse como derechos sociales, ¿cierto? Y eso aliena no solamente los derechos sociales que habían emergido en la lucha antidictatorial, en la resistencia al neoliberalismo, sino que también esto también aliena y excluye a los sujetos y los actores que eran parte de estas construcciones, de estos tipos de derechos. Entonces esto deja fuera a los pobladores, ¿cierto? Y marca un poco el tono de quiénes van a ser los actores relevantes en la transición, que es un poco lo que dice la autora, ¿ya? Y lo otro es que esto, si bien es un diagnóstico que hoy día conocemos en torno a la transición, en el 2018 no era tan conocido. En el 2018 era un debate que estaba recién iniciándose respecto de revisitar la transición y de revisitar las deudas en términos de derechos de la transición. Y eso es un debate y es una cualidad importante del texto. Lo otro interesante es que al hablar de derechos sociales y al plantear esta especie de que ella dice en el texto que no hay dicotomía entre derechos humanos y derechos sociales, ¿cierto? Lo que Alison hace también es reposicionar todo el debate actual, todo el debate de la justicia transicional latinoamericana en torno a derechos humanos y derechos sociales, y situarlo también dentro del debate global, de la historiografía global de los derechos humanos, en el que ya no se marca un hito definitorio en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, sino que la historiografía global ha comenzado a revisitar y a buscar, ¿cierto?, momentos en los que sin la retórica ni la gramática de los derechos humanos, ¿cierto?, globales, movimientos sociales, revoluciones y sociedades no necesariamente occidentales habían comenzado ya a buscar y habían comenzado ya a construir formas de derechos que hoy día terminan siendo derechos sociales. Entonces, dentro de ese contexto, entonces el texto es un texto muy actual, muy contingente dentro de los debates que se están dando en el ámbito de la historia de los derechos humanos. Y eso es muy interesante, que acá se conoce poco en ese contexto. En su forma de entender los derechos y los repertorios de derechos con los que los sujetos interactuamos todos los días y con los que los sujetos comenzamos a construir formas para mejorar nuestras existencias, ¿cierto? Es también, ella sugiere un poco parte del debate actual en términos de que
que se critica este discurso inicial de los derechos humanos en que se habló de que había generaciones de derechos humanos, ¿cierto? De que había derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, ¿cierto? Pero los derechos sociales son parte de una segunda generación, ¿cierto? Y los ambientales y de género son de una tercera generación. Entonces, lo que sugiere el trabajo de Allison es que esta jerarquía existencia, que no es real, que si uno se sitúa, hace un estudio situado de la construcción de los derechos sociales, uno se da cuenta de que hay un paralelismo, una contingencia y una simultaneidad en estos tipos de derechos que se construyen desde abajo y desde los movimientos sociales. Entonces, al mismo tiempo no hay jerarquías de derechos. El discurso jurídico de la justicia transicional un poco ha instalado esta idea de que hay ciertos derechos que son fundamentales, universales, ¿cierto? Y otros que no lo son tanto, ¿cierto? Entonces esto establece jerarquías además. Y estas jerarquías, ¿cierto? Lo que hacen es obstruir, ¿cierto? La naturaleza de los derechos sociales y de los derechos humanos, o de los derechos humanos sociales, ¿cierto? Y establece prioridades, agendas, ¿cierto? En las que se intenta resolver unos, ¿cierto?, por sobre otros, y al hacer eso se selecciona, se excluye, ¿cierto? Y se desconocen, ¿cierto?, derechos que han venido siendo construidos desde abajo históricamente durante mucho tiempo. Y me parece que el libro nos sitúa en ese contexto. Lo otro es que en términos, uno de los grandes debates en torno a la transición y los derechos humanos en Chile es la construcción de las categorías de víctimas, ¿cierto? Hoy día estamos todos situándonos en un ámbito crítico respecto de qué tipo de víctimas se han construido desde las comisiones de verdad, qué tipo de víctimas se han construido desde la justicia transicional, ¿cierto? Cuáles son víctimas aceptadas, víctimas no aceptadas, y los sujetos y los actores que a veces trabajan no son víctimas. Eso es extremadamente revitalizante y es extremadamente iluminador en la forma en cómo los detalles, los matices, ¿cierto?, de las acciones de los actores, pobladores y pobladoras, ¿cierto?, nos dan cuenta de que estos sujetos en su actuar, en su historia, en sus vidas, en las formas de existencia que construyen, en los tejidos sociales solidarios, ¿cierto?, estos sujetos, aún en las condiciones más extremas de represión, no son víctimas. Y eso es también un elemento que yo rescato del libro. Entonces, es interesante porque yo he trabajado estos tipos y estoy trabajando un poco todavía en un proyecto colectivo grande de estos tipos de derechos desde el mundo indígena y desde las diversidades sexogenéricas que también quedan excluidos dentro en los matices que adquieren los conceptos de derechos que se definen básicamente como políticos. Paradojalmente, la reivindicación de los derechos políticos, ¿cierto?, termina despolitizando otros sujetos, ¿cierto? Y construyendo categorías aceptables de víctimas, ¿cierto?, y de objetos de reparación respecto de quienes no lo son. Y ese proceso es un proceso al que hay que hincarle el diente, al que este libro contribuye enormemente, en el que este libro instala una agenda para todos los que estamos trabajando estos temas, ¿cierto? Y un diálogo, te da la sensación de que no estás solo, te da la sensación de que tienes con quien dialogar, alguien a quien citar ahora en español, que no te digan que son puros gringos, todo en inglés. Entonces, hay una serie de beneficios que tiene sacar este libro, y en eso se agradece mucho esta instancia. Y estos son los puntos positivos, y algo más positivo que me gusta más todavía en el ámbito gráfico tiene que ver con las tensiones, ¿ya? Entonces, este libro es un libro que, quizás porque lo escribe una mujer, y eso siempre es ultra positivo. Faltan más libros de mujeres en la historiografía chilena, quizás por eso se instala en permanentes tensiones. Es un libro que construye un conocimiento que está en una permanente tensión e inestabilidad. No hay conceptos estabilizados, lo que hay es una empiria, una experiencia histórica que va construyendo y tensionando conceptos, y tensionando lecturas de los procesos históricos que ella analiza. Y eso es muy atractivo vivir en la tensión, es muy atractivo vivir en la contingencia de desestabilizar conceptos, como por ejemplo, lo mismo la historiografía de los derechos humanos. Ella tensiona, por ejemplo, quiénes son los actores, de dónde emergen los derechos humanos, y los derechos sociales, ¿cierto? Tensiona el origen, tensiona los contenidos, tensiona las instituciones, ¿cierto?, que se hacen cargo de la justicia transicional de los derechos humanos. Es un ámbito, en general, los trabajos que yo domino de derechos humanos sobre Chile
Y justicia transicional tiene que ver con judicialización de casos, ¿cierto? Tiene que ver con la forma en que el sistema judicial se ha ido haciendo cargo o no, ¿cierto? De la violación de derechos humanos básicamente políticos, ¿cierto? Los últimos trabajos más innovadores, por ejemplo, como los de Oriana Bernasconi, ¿cierto? Por ejemplo, tienen que ver con cómo se construye el conocimiento que alimentó las comisiones de verdad, por ejemplo. Cómo se construyen los registros, cómo se construye el archivo, ¿cierto? En torno a derechos humanos y cómo se va construyendo categorías de derechos humanos y categorías de víctimas. Pero acá hay otro archivo, acá hay otro campo semántico de la construcción de los derechos sociales que tiene que ver con la acción histórica y la agencia histórica de los pobladores y pobladoras. Y yo creo que eso es un campo al que en general no había tomado atención. Alison se posiciona discutiendo con la historiografía política y social que no consideraba a los pobladores como actores políticos, ¿cierto? Y uno decía, sí, bien, y uno podía decir, ya, sí, eso es un debate que hay que dar y que se ha dado en cierta medida por Mario, ¿cierto? Por Mario Garcés, por el Seba Leiva, ¿cierto? Y otros autores. Pero lo interesante es que lo que se instala con el análisis de Alison es como otro campo de construcción conceptual de derechos humanos y otras agencias de construcción de derechos humanos y buscar ahí, ¿cierto? En otras temporalidades, en la toma, cuando surgen la lengua, cuando surge Villa Francia, cuando surgen a mediados del siglo XX, ¿cierto? La lengua, cuando surge ya a fines de los 60 Villa Francia, ¿cierto? Y cómo la construcción de poblaciones, cómo la construcción de sociedades urbanas, ¿cierto? Autogestionadas, ¿cierto? Va dando origen a conceptos de derechos sociales que nosotros pasamos por alto porque creemos que son conceptos que son con debates contemporáneos y contingentes, ¿cierto? Y nos olvidamos de estos procesos y de cómo históricamente son construidos. Y eso es una de las tensiones que ella instala, porque instala otros actores, ¿cierto? Instala otras formas de construcción de conocimiento social en torno a derechos humanos y sociales, y eso es una tensión que hay que intentar explorar aún más. Lo otro interesante es que ella dialoga con textos como los de Peter Wynne y otros, ¿cierto? Sobre neoliberalismo y la forma en que el neoliberalismo constituye, ¿cierto? Otras formas de represión y terrorismo, ¿cierto? Y terrorismo de Estado durante la dictadura. Cómo el neoliberalismo, la pauperización de los sectores populares, ¿cierto? Va produciendo, ¿cierto? También el detrimento de su condición de ciudadanos, el detrimento de su condición de existencia, ¿cierto? O, como diría, y no solamente lo haga con Heidi, ¿cierto? Con Heidi Ginsman, cuando Heidi dice que el neoliberalismo también lo que hace es construir relaciones de género, ¿cierto? De construir las masculinidades populares, ¿cierto? Y darnos cuenta de que el neoliberalismo es una construcción social que transformó esta sociedad y que al mismo tiempo operó como una forma de represión que afectó globalmente a nuestra sociedad. Y en eso es parte de las tensiones en donde se inserta sin ningún miedo Alison. Que ella intenta tensionar también las ideas de pobladores como actores políticos, ¿cierto? Y su relación con los distintos tipos de militancia. Aquí hay un aspecto muy interesante en el que Alison se inserta también, tensionando, por ejemplo, los conceptos de militancia y tensionando los repertorios políticos de los grupos sociales subalternos. Eso es muy interesante porque cuando ella dice que dentro de los repertorios, ¿cierto? Epistéricos de los pobladores para construir cierta acción política está el repertorio de las organizaciones sociales de base, de las organizaciones cristianas de base, ¿cierto? De distintos tipos, que hay todo un repertorio del cual los pobladores se hacen para poder construir distintos tipos de estrategias de resistencia antidictatorial y que estas estrategias antidictatoriales de lucha contra la dictadura son variadas, múltiples, ¿cierto? Y que todas simultáneamente operan, ¿cierto? Como parte de los recursos que están disponibles, ¿cierto? Como parte de los repertorios, ¿cierto? Que están disponibles y no solamente la militancia en los partidos tradicionales o en los movimientos armados de los 80, ¿cierto? Sino que tomar, como se dice en las poblaciones, tomar un fierro y salir a la calle o
participar en la elección del Mapo Lautaro o de la Juventud de Miguel Enrique o de distintos tipos de grupos tiene el mismo peso, valor e importancia que ir a la parroquia y cantar, o ir a la parroquia o a la olla común y ser parte de la solidaridad cotidiana de las poblaciones. Entonces, esta multivariedad, ¿cierto?, de repertorios con los cuales se puede construir no solamente una forma de existencia solidaria, pero también desde donde se construyen, ¿cierto?, imaginarios de derechos sociales, me parece que es un campo de investigación a explorar. Yo creo que hay poco trabajo en términos a los distintos tipos de repertorios, como que uno opta por uno, la militancia, uno opta por uno, la vía común, uno opta por una sola vía, ¿cierto? Y uno tiende como a perder el foco de que no es que una sea más importante que otra, sino que todas estaban ahí. Y de acuerdo a las presiones que la contingencia imponía, se usaban unas u otras, o una combinación de todas. Entonces me parece que eso es uno de los elementos más importantes para mi gusto del texto. Y no quiero alargarme más porque hay que oír a la autora. Entonces, básicamente es eso lo que quería decir en términos de... en los distintos comentarios leí varias reseñas antes de mi comentario, tratando de no repetir lo que han dicho los demás comentaristas, los demás reseñadores, pero más que centrarme más que en lo que no está en el texto, porque me parece súper injusto cuando a los autores se les pide, no, pero ¿y dónde están los mapuches? ¿Dónde están? El texto manda eso. Y Daniela García te leíste la introducción. Entonces, la pregunta que tengo para Alison tiene que ver más con la política del texto, que es lo que más me gusta también. Este texto ya, cuando uno publica el texto, ya no es de uno, ¿cierto? Empieza a circular y las lecturas son variadas, a veces bizarras. En este contexto de mis 50 años y en este contexto en que espero que nos enfrentemos a otro, en que paradojalmente estamos en el rechazo a la vuelta de un año, y que espero que esta vez sí ganemos. ¿Qué esperas de la política de este texto? ¿Qué esperas que este texto ayude a debatir, a abrir y a repensar en el contexto en que está siendo publicado?